Hay mañanas que no parecen distintas a ninguna otra. Una taza de té con pan amasado, una radio encendida junto a la ventana y el mismo uniforme escolar colgado de la silla desde la noche anterior. Sebastián Contreras tenía 10 años. Vivía con su madre y su abuela en una casa de adobe, en las afueras de San Javier, en la región del Maule. Iba a pie al colegio, como casi todos los niños del pasaje. Esa mañana de marzo, su último lunes, salió con su mochila roja al hombro y los zapatos aún algo húmedos del día anterior. Saludó al perro del vecino, cruzó la calle y nunca más lo vieron. La distancia entre su casa y la escuela básica, número 23, no superaba los 900 metros. Una sola recta. La calle se fundía con la carretera 5 Sur, en ese entonces sin barreras ni semáforos. Por esa ruta pasaban camiones, bicicletas, micros rurales y a veces nada. Era un tramo silencioso, bordeado por viñedos y maizales. A las 7:53 de la mañana, una vecina lo vio doblar la esquina. Fue la última persona que lo reconoció. Sebastián nunca llegó al colegio. Tampoco regresó, y durante 30 años su familia vivió entre la sospecha, el silencio y la ausencia. Pero el 12 de abril de 2023, a las 10:17 de la mañana, un trabajador de vialidad encontró algo. Una mochila infantil colgada cuidadosamente sobre un cartel oxidado, a 23 kilómetros del lugar donde el niño fue visto por última vez. La primera en notar su ausencia fue su madre, Verónica. Eran las 8:20 de la mañana cuando llamó al colegio desde un teléfono público. Una voz le dijo que Sebastián no había llegado. Pensó que tal vez se había quedado en casa de algún compañero, que se había resfriado en el camino o que estaba en la enfermería. Pero al mediodía, cuando la campana del colegio sonó y los niños comenzaron a salir por la puerta de fierro, Sebastián no estaba entre ellos. Ese mismo lunes, cerca de las 4 de la tarde, Verónica se acercó a la comisaría. Llevaba una foto del niño impresa en una hoja blanca y la mochila gemela que le habían regalado a su primo para Navidad. Con voz temblorosa, repitió una frase que luego contaría decenas de veces a la prensa. Mi hijo salió al colegio y se lo tragó la tierra. Los primeros días fueron una mezcla de búsqueda improvisada y rumores sin fundamento. Un grupo de vecinos caminó hasta los campos del sur, guiados por perros y palas. Otros revisaron los canales de riego. Se lanzaron volantes desde camionetas. Se pegaron afiches en ferreterías, estaciones de servicio y almacenes. Cada esquina del pueblo tenía un papel con su rostro. Cabello castaño, delgado, con una cicatriz pequeña sobre la ceja derecha. La televisión nacional no habló del caso hasta pasadas 48 horas. En esos años, los noticieros abrían con noticias económicas o con cifras de inflación. Las desapariciones de niños eran cosas que ocurrían en el norte o en Santiago, no en un pueblo agrícola al borde de la carretera. El miércoles, por la noche, un canal local transmitió una nota de 3 minutos. Mostraron la casa de adobe, el patio con bicicletas viejas, la ropa de Sebastián aún tendida en la cuerda. La cámara enfocó a Verónica por unos segundos. Sus ojos estaban rojos, pero no lloraba. Solo decía una y otra vez que alguien debía haberlo visto. Y sin embargo, nadie lo había hecho. Ni un conductor, ni un pasajero de micro, ni los recolectores de uva, ni los obreros del municipio. Sebastián parecía haberse disuelto entre la tierra y el aire, como si nunca hubiera existido. Pero existió. Y durante años la pregunta no fue solo dónde estaba, sino por qué nadie lo vio.
La policía manejó 3 hipótesis en los primeros días. La primera fue la más simple, que Sebastián se había escapado. Tal vez, dijeron, por un castigo o por miedo. Pero esa teoría duró poco. No se llevó dinero, ni ropa, ni siquiera su lonchera. Y su familia insistía en que no había ningún motivo para huir. La segunda hipótesis era más delicada. Un accidente, que quizá fue atropellado por un camión o una micro rural, y su cuerpo ocultado por el conductor por temor o desesperación. Pero las cámaras de peaje, en esa época, eran prácticamente inexistentes en esa zona, y no hubo huellas, ni sangre, ni señales de frenado en la ruta. El terreno fue revisado metro a metro. Nada. La tercera hipótesis fue la que más tiempo se sostuvo. Un posible secuestro. Sin testigos, sin pistas claras, pero con algo que a la policía le parecía sospechoso. Un hombre, un vecino del pasaje. Luis Alberto Mancilla, 42 años. Soltero. Trabajaba como cuidador nocturno en una bodega de fertilizantes. Vivía a 3 casas de los Contreras. Tenía antecedentes por violencia doméstica y una denuncia antigua por conducta inapropiada con un menor, aunque nunca se le condenó por ello. En el pueblo lo conocían por ser reservado, algo hosco, y por caminar largas horas solo por los márgenes de la carretera. El sábado siguiente a la desaparición, Mancilla fue interrogado. Dijeron que su versión tenía vacíos, que no recordaba bien la hora en que se había dormido esa noche, que no tenía coartada, pero tampoco había pruebas, ni en su casa, ni en su ropa, ni en su auto. Un Ford Escort blanco que apenas funcionaba. Se encontró ningún indicio de contacto con Sebastián. El fiscal no autorizó la detención. El pueblo, sin embargo, ya lo había condenado. Durante meses, los niños del barrio no pasaban por su vereda. Su portón apareció pintado con letras rojas: degenerado, asesino, pederasta. Recibió amenazas. Su madre, anciana y enferma, fue trasladada al sur. En 1995, Mancilla se mudó del pueblo. Nunca se volvió a saber de él. Con su partida, la investigación perdió impulso. No había testigos, no había cuerpo, no había sospechoso formal. Solo una madre, una abuela y una pregunta colgando como una niebla. ¿Qué pasó con Sebastián? El tiempo no perdona, y en casos como este tampoco ayuda. Con los años, el rostro de Sebastián se volvió menos nítido en la memoria colectiva. En el colegio ya no se hablaba de él. Los afiches se borraron con la lluvia. Los niños que alguna vez caminaron con él crecieron, se mudaron, formaron familias o simplemente olvidaron. El caso oficialmente seguía abierto, pero nadie lo investigaba. Verónica, en cambio, no se movió del pueblo. Siguió viviendo en la misma casa de adobe, junto a su madre, que con los años dejó de hablar del tema por completo. Solo guardaba una fotografía enmarcada sobre la repisa del comedor. Sebastián con una gorra azul, montado en una bicicleta prestada. A veces, los aniversarios del caso salían en la prensa local. Breves notas con titulares repetidos. Se cumplen 5 años de la desaparición de Sebastián Contreras. Familia mantiene la esperanza. En 2003, una ONG de búsqueda de menores difundió su imagen digitalizada, mostrando cómo se vería con 20 años. Pero la imagen era extraña. No parecía a él. No convencía a nadie. En 2009, Verónica viajó a Santiago para entrevistarse con un periodista de televisión que preparaba un reportaje sobre niños desaparecidos en dictadura. Pero Sebastián no estaba en esa lista. Y cuando le preguntaron si tenía pruebas de que había sido un secuestro político, ella solo respondió: no tengo pruebas de nada, pero tampoco tengo a mi hijo.
El reportaje nunca salió al aire. En 2011, la abuela de Sebastián falleció. Tenía 88 años. En su testamento dejó indicado que no se hiciera misa ni velorio, salvo una petición: que sus cenizas fueran esparcidas en el mismo camino por donde su nieto caminó por última vez. La ceremonia fue pequeña. Solo 3 personas asistieron y nadie tomó fotos. Para 2015, ya casi nadie recordaba el nombre de Sebastián Contreras. Había otros casos, otros rostros, otras tragedias más recientes. Pero en esa casa, la mochila gemela seguía colgada en la pared. Y en un cajón, Verónica aún guardaba los cuadernos de segundo básico, una figurita de fútbol pegada con cinta en la tapa y una carta que nunca terminó de escribir. 30 años pasaron y la tierra pareció tragarse todo. Hasta que un día, la tierra habló. El 12 de abril de 2023, a las 10:17 de la mañana, un trabajador del Ministerio de Obras Públicas llamado Esteban Huerta hacía labores rutinarias de señalización en un tramo deteriorado de la Ruta 5 Sur. A la altura del kilómetro 142, cerca del desvío a Villa Alegre, divisó algo extraño colgando de un cartel oxidado. Era una mochila, vieja, desteñida por el sol, pero intacta, roja, con 2 parches aún cosidos a mano, uno de un balón de fútbol y otro de un personaje de dibujos animados que ya nadie recuerda. La mochila no parecía haber estado ahí mucho tiempo. No tenía tierra ni signos de deterioro extremo. Estaba seca, colgada cuidadosamente, como si alguien la hubiera dejado a propósito para que fuera vista. Esteban la bajó y la abrió con cuidado. Dentro encontró 2 cuadernos, una caja de lápices de colores aún con algunos en su interior y una lonchera de plástico descolorida. Todo parecía pertenecer a un niño de primaria. En la contratapa de uno de los cuadernos, escrito con lápiz grafito, estaba el nombre Sebastián Contreras R. Esteban no sabía quién era, pero al volver a su oficina, mencionó el hallazgo a su supervisor, quien, por pura casualidad, había vivido en San Javier durante los años 90. Al leer el nombre, palideció. La mochila fue entregada a la Policía de Investigaciones. Las noticias no tardaron en llegar a los medios locales. Un periodista de Linares fue el primero en reportarlo. Encuentran mochila de niño desaparecido hace 30 años en la Ruta 5. A las pocas horas, el caso que llevaba 3 décadas en silencio volvió a estar en boca de todos. Verónica fue contactada por la Fiscalía. No quiso hablar con la prensa. Solo dijo: «Yo sabía que algún día algo iba a aparecer, pero no pensé que sería así». Las pericias confirmaron que la mochila era auténtica. Se trataba del mismo modelo regalado en Navidad de 1992, una edición limitada difícil de conseguir incluso en la capital. Los cuadernos correspondían al mismo tipo distribuido por la Escuela Básica número 23. El grafito coincidía con otras muestras de escritura del niño, pero lo más inquietante fue lo que no se encontró. No había huellas dactilares recientes. No había rastros biológicos, no había signos de deterioro coherentes con 30 años de exposición. Y sin embargo, tampoco parecía recién comprada. Era como si el objeto hubiese estado en un limbo, preservado por el tiempo, y luego dejado allí con un propósito: ser hallado. El cartel donde fue colgada estaba a 23 kilómetros exactos del lugar donde Sebastián fue visto por última vez. Era un tramo poco transitado, sin cámaras de seguridad, sin viviendas cercanas. Nadie vio nada. Otra vez. El hallazgo de la mochila removió viejas heridas. En San Javier,
El caso volvió a ocupar las conversaciones en almacenes, peluquerías, radios locales. Algunos dijeron que era imposible que la mochila hubiera estado ahí todo ese tiempo. Otros aseguraban que la habían visto antes, pero que no se atrevieron a tocarla, y otros simplemente callaron. En redes sociales comenzaron a circular fotografías del cartel donde fue encontrada, acompañadas de mensajes como «El tiempo no borra lo que fue real», o «Sebastián no se perdió, a Sebastián lo sacaron». Personas de otras regiones contaron historias parecidas, rumores, sugerencias de una red más grande, pero ninguna prueba. La prensa nacional retomó el caso por unos días. Programas de televisión invitaron a expertos en criminología, periodistas de la época e incluso videntes. Se habló de todo, de sectas, de tráfico de órganos, de desapariciones vinculadas a grupos de poder. Verónica no apareció en ningún programa. Solo emitió un comunicado breve. «Yo no necesito teorías. Necesito saber si mi hijo estuvo vivo, si alguien lo cuidó, si sufrió, si me recordó, o si en algún lugar todavía está». La policía reabrió formalmente la investigación. Se revisaron viejos expedientes. Se citaron a declarar a personas que habían estado en el radar en 1993, incluido el hermano menor de Luis Alberto Mancilla, el antiguo vecino acusado informalmente. Él negó cualquier relación. Dijo no saber nada. Dijo que su hermano murió en el sur hacía ya más de 10 años, pero no presentó ningún certificado. Nadie pudo confirmarlo. El detalle más desconcertante llegó una semana después, cuando un perito forense examinó a fondo los cuadernos encontrados en la mochila. En la última página de uno de ellos, una hoja en blanco que parecía no haber sido usada nunca, había un dibujo hecho con lápices de color. Una figura humana, alargada, sin rostro, de pie frente a una puerta abierta. Junto a la figura, el niño había escrito una frase con caligrafía temblorosa: «No seguir la luz del auto blanco». La tinta no coincidía con la del resto de los textos del cuaderno. Parecía más reciente, pero el tipo de lápiz utilizado era el mismo que estaba dentro de la mochila. Nadie pudo explicar cuándo fue escrita, ni por quién. Tras el hallazgo, Verónica dejó de salir de casa por un tiempo. Rechazó entrevistas, llamadas e incluso las visitas de antiguos vecinos. Solo accedió a hablar con una psicóloga forense enviada por la Fiscalía, que la visitó una mañana fría de mayo. La conversación duró más de 3 horas. No habló solo de Sebastián. Habló de su infancia, de su madre, de la culpa que sintió por no acompañarlo esa mañana, de las veces que creyó verlo en otros niños. Dijo que durante años soñó que Sebastián regresaba, pero no como un niño, como un adulto confundido, mirándola desde lejos sin reconocerla. La psicóloga escribió en su informe que Verónica no quería justicia, quería sentido, una respuesta. Aunque fuera dolorosa, aunque fuera absurda. La policía cerró la investigación otra vez, esta vez con una frase seca: «No se identifican elementos nuevos que permitan esclarecer la causa de la desaparición». El caso volvió a quedar archivado, pero con una nueva etiqueta: evidencia anómala pendiente de análisis. En el pueblo, la gente volvió a su vida. El cartel donde apareció la mochila fue reemplazado por uno nuevo. Pero hay quienes aseguran que cada cierto tiempo, al amanecer, se ve una silueta pequeña parada al borde de la ruta. Una figura quieta, con una mochila roja al hombro, como esperando a algo o a alguien. Hay quienes dicen que es una invención. Otros juran que lo han visto con sus propios ojos.
30 años pasaron y Sebastián Contreras sigue sin aparecer. Pero su mochila sí, con cuadernos intactos, con el almuerzo sin abrir y con un mensaje escrito por una mano que tal vez nunca dejó de escribir. Quizás no se lo tragó la tierra, quizás la tierra por fin lo devolvió.